Buenas tardes con todos, mi nombre es Lisandro Guzmán y voy a hacer esta presentación para el curso de Teología, Ética y Política. Y en esta ocasión me ha llamado la atención particularmente hablar acerca de Dietrich Bonhoeffer, este pastor y teólogo alemán, que ha hablado mucho acerca de estos dos temas, ¿no? Tanto de política como de ética. Sin embargo, yo voy a centrarme el día de hoy en su obra Ética. Esta obra lleva el mismo nombre del tema que estamos tratando de dilucidar el día de hoy. Y además he escogido el capítulo que habla acerca de la posibilidad de la iglesia para dirigirle la palabra al mundo, ¿no? Entonces, aquí empezamos. Voy a compartirles primero un resumen de este capítulo. Entonces, lo que hace Dietrich Bonhoeffer primero es establecer el hecho de que la humanidad tiene una serie de problemas que requieren soluciones concretas. Esta va a ser una crítica que va a acompañar a Dietrich Bonhoeffer a lo largo de toda su obra, pues él llega a desarrollar una teología que impulsa a la iglesia, impulsa al creyente a tener una participación bastante activa en la sociedad, ¿no? Y es así como Dietrich Bonhoeffer explica que los problemas de tipo económico, político, sexual, pedagógico y una larga lista todavía deberían ser atendidos por la iglesia, ¿no? En cuanto a la argumentación que él desarrolla, él va a discutir una serie de cuestiones, entre las que tenemos, por ejemplo, el hecho de que Jesús no se ocupa de problemas temporales, pero aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de conversar acerca de este tema, porque el hecho de que Jesús no se ocupe de problemas temporales no quiere decir que él no esté preocupado por lo que al ser humano o a la sociedad le ocurre, sino que de hecho Dietrich Bonhoeffer desarrolla una visión mucho más trascendente, una visión que nos lleva a pensar en un mensaje, en la palabra de Dios que viene desde el cielo, que viene y que nace en una perspectiva divina, pero que aterriza a la tierra, ¿no? Por otro lado, él también va a cuestionarse si todos los problemas deberían o podrían ser solucionados. Y él, de hecho, ve esto como un mecanismo que va a utilizar Dios en algún momento para acercarse al hombre con algún propósito específico. También va a desarrollar la idea de cuál debería ser el alcance de la iglesia. Y nuevamente aquí va a dejar en claro la crítica que apunta al hecho de que la iglesia no ha sido relevante en la vida de los hombres. Y finalmente, pues, va a plantear el hecho de que necesitamos superar la mentalidad proveniente de problemas humanos para poder justamente solucionarlos desde la perspectiva divina. En cuanto a la iglesia, lo que él va a afirmar es que, primero, la iglesia ha fracasado hasta el momento, ha hecho poco o nada por la vida de los hombres. Pero por otro lado, él también declara la misión de la iglesia, que es pronunciar la palabra de la iglesia, que viene a ser, o que viene a hacer pues justamente la palabra de Dios al mundo. Y esta palabra de Dios él la ve en tres ámbitos. En primer lugar, en la encarnación. Él ve en Jesús la expresión de la palabra, del verbo de Dios por excelencia. Luego ve el mensaje de Dios a través del amor de Dios al mundo. Y finalmente lo ve instrumentado en la ley y el evangelio. Y aquí yo he resaltado una de las frases que llamó mi atención. Él dice que la ley del Dios revelado en Jesucristo es la ley de todos los órdenes terrestres. Los límites de toda autonomía y peculiaridad se manifiestan en la predicación eclesial de la palabra de Dios. Y entonces aquí ya podemos ver cómo Dietrich Bonhoeffer va a estar preocupado por hacer el asunto del mensaje de la palabra de Dios, la participación de la iglesia, como algo más relevante en la sociedad, ¿no es cierto? Ahora, yo para poder analizar este texto me he valido de una herramienta llamada la cruz categorial, que de hecho es una herramienta pedagógica desarrollada aquí en el Perú, con lo cual he podido organizar mi análisis crítico de la siguiente forma, ¿no? Lo primero que quiero establecer aquí es la idea que quiere plantear Dietrich Bonhoeffer, no solo con su libro, sino de manera específica con este capítulo, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, él quiere dejar claro que el mundo tiene problemas que requieren solución concreta y que la iglesia tiene una misión. ¿Y cuál es esa misión? La misión es predicar la palabra de Dios, pero no predicarla desde un punto de vista teológico o celestial o espiritualizar la palabra de Dios, sino que Dietrich Bonhoeffer en su teología
desarrolla esta idea del hecho de que el Evangelio tiene la capacidad y tiene la obligatoriedad de intervenir en la vida de los hombres e impactarlos de manera que estos problemas de los que estamos hablando encuentren una resolución, ¿no? Ahora, todo esto se da en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Ya habíamos mencionado que Dietrich Bonhoeffer es un pastor y teólogo que estudió además en teología en Tubinga y en Berlín. Y algo que llama la atención y que es muy característico de este personaje es que él resistió a Hitler en medio de una generación en donde pastores, iglesias y creyentes se rendían ante lo que ellos pensaban que fue en su momento la solución a los grandes problemas de la sociedad y de esa época, ¿no? Dietrich Bonhoeffer no vio la situación de esa forma. Por el contrario, él vio los métodos y los pensamientos de Hitler como algo prácticamente satánico, y por eso él estableció una resistencia férrea al partido y a las ideas nazis, ¿no? En 1927 él obtiene su doctorado summa cum laude. En 1943 él es detenido un 5 de abril para finalmente ser asesinado por el nazismo en 1945 en Flossenbürg. Ahora, entre los principales argumentos, pues él está estableciendo, ya lo dijimos hace un rato, el mundo tiene problemas reales y la iglesia no tiene respuesta para todas estas cuestiones, dado que el camino de Cristo va de Dios hacia el mundo. Entonces, como ya lo habíamos mencionado también, él propone una visión que parte de lo divino para aterrizar finalmente en la sociedad, ¿no? También él cree que la palabra de Dios es válida para todos los hombres, o sea, él cree en principios universales, y además cree que la iglesia está y es responsable de predicar esa palabra, no solamente con fines espirituales o fines eternos, sino con fines concretos y reales, ¿no? El propósito de Dietrich Bonhoeffer para escribir este capítulo, esta obra, es básicamente exponer la misión que tiene la iglesia, la responsabilidad que tenemos, lo ineficientes que hemos sido o que fuimos como iglesia en su momento, en la época en que él vivió, y pues la necesidad de que la iglesia ahora se haga responsable y pues cargue la maleta de predicar la palabra de Dios a la sociedad en todas las épocas en las que se ha desarrollado, ¿no? En cuanto a la aplicación o análisis de este mensaje de este desarrollo de pensamientos de Bonhoeffer, tenemos básicamente dos. Primero, el hecho de que la palabra de Dios es infinitamente más alta que los pensamientos o ideas de los hombres, y por lo tanto tiene la capacidad de resolver los grandes problemas que hasta el día de hoy la humanidad no ha podido resolver, ¿no? Y por otro lado, él cuida mucho el hecho de que por un lado debemos ser realistas. La iglesia no va a tener la respuesta para cada problema social. Sin embargo, esto no debería conducirnos a la falta de relevancia, a la falta de impacto en la sociedad en la que la iglesia se va desarrollando, ¿no? Entonces, a mí particularmente me gustó mucho esta lectura, porque puedo ver en Dietrich Bonhoeffer un teólogo, primero que no solamente no solamente no se quedó en las cuatro paredes académicas en donde muchos teólogos suelen quedarse y moverse solamente ahí, sino que él trató de conectar la palabra de Dios, él trató de conectar estas ideas teológicas que él iba desarrollando con situaciones reales, ¿no? Por otro lado, es muy interesante que pues este Dietrich Bonhoeffer, a pesar de que su vida estaba en riesgo, supo mantener sus ideales, sus principios bastante sólidos. Él se aferró a lo que creía y finalmente le terminó costando la vida, ¿no? Y hay que entender también toda su obra, hay que entender toda su propuesta teológica a la luz del momento que él estaba viviendo. Él estaba viviendo una guerra, ¿no? Y pues es muy significativo que a pesar de que la mayoría de teólogos del momento, la mayoría de iglesias del momento, de creyentes y de pastores del momento, se rindieron ante el partido nazi, él supo discernir que de alguna forma las ideas, los pensamientos de Adolfo Hitler pues eran antibíblicos y transgredían abiertamente los ideales bíblicos de la libertad, del derecho a la vida y de una serie de prerrogativas
de Dios con respecto a la moralidad y la ética, y en ese sentido él se convirtió realmente en lo que la Biblia nos llama a ser, que es luz y sal para nuestra generación. Muchas gracias.